Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Caballero, soy el secretario general de ASICMA. Me acompaña a mi izquierda Jimena Carazo, directora en España de ProMéxico, aunque yo creo que ya casi todo el mundo te conoce porque eres una persona muy activa en todo este tipo de jornadas. A mi derecha me acompaña don Federico de Jesús Gutiérrez Soria, que es su director de carreteras y transporte masivo de la Dirección de Banca de Inversión del Banco Banobras, al cual le tenemos que agradecer muy especialmente su presencia, puesto que, como decimos en España, se ha cruzado el charco para estar hoy aquí con nosotros, lo cual es muy de agradecer. Y en la esquina de la mesa nos acompaña don Jorge Moreno Loza, que es socio director del despacho GDP Abogados y Consultores de México, despacho con el que ya es la segunda jornada de desayuno que organizamos con éxito, con su colaboración, y os estamos realmente muy agradecidos de tener vuestro apoyo para este tipo de jornadas. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? México es, lo comentábamos antes de empezar esta jornada, Jimena, probablemente el país de moda, como decimos en España, en todo lo que se refiere a inversiones en infraestructuras y en ingeniería. Según el Fondo Monetario Internacional, saben ustedes que las previsiones de crecimiento económico en México para este ejercicio 2014 será de un crecimiento de en torno al 3,5% de la economía mexicana. El gobierno del presidente Peña Nieto tiene previsto en su agenda para los próximos años inversiones en infraestructuras, tanto públicas como privadas, por valor de 300.000 millones de euros, que se dice pronto, de los cuales el 65% de este montante irán destinados a proyectos vinculados con la energía y el 35% a proyectos vinculados con el transporte. En el campo energético, en México se han llevado a cabo importantes reformas legislativas para fomentar la iniciativa privada. Se prevé que solamente en este año 2014 cerca de 10.000 millones de dólares serán invertidos en proyectos relacionados con el sector energético. En cuanto a las energías renovables, un campo que a nosotros, a las ingenierías españolas, nos interesa mucho porque, como saben ustedes, es un campo en el que somos líderes a nivel mundial. El Gobierno de Peña Nieto ha impulsado importantes reformas legislativas que, según la Oficina Comercial de Estados Unidos, apunta que de aquí a 2020 cerca de 27.000 millones de dólares se van a mover en el mercado de las energías renovables en México, lo cual significa multiplicar por 12 el mercado actual. Recientemente, KPMG, su división de infraestructuras, publicaba un informe sobre las previsiones de crecimiento, de desarrollo de infraestructuras en México, y hablaba de más de 1.100 nuevos proyectos de desarrollo de infraestructuras en los próximos años, de los cuales más del 90% se van a llevar a cabo en modelo de alianza público-privadas. Saben ustedes que en enero de 2012 el Gobierno mexicano impulsó una nueva legislación en materia de alianzas público-privadas que flexibiliza bastante las posibilidades de implementar este tipo de instrumentos de financiación para desarrollar infraestructuras. Luego me imagino que Jorge nos va a alumbrar bastante sobre este tema. Y, en definitiva, todo ello en su conjunto yo creo que hace de México uno de los mercados más interesantes para las empresas españolas, tanto de ingeniería como de construcción. Eso sumado, lógicamente, pues a los vínculos culturales e idiomáticos que tenemos con México y de los cuales me consta que incluso nuestros colegas de Estados Unidos nos envidian mucho. Nosotros… que ya es el segundo desayuno que organizamos en menos de 2 meses, centrado en el mercado mexicano. Vamos a seguir apostando bastante por este destino y estamos en conversaciones con Cámara de Comercio de Madrid para en el mes de septiembre organizar conjuntamente una misión comercial a México, a la cual pues, todas las empresas asociadas a ASICMA pues, estarán invitadas a participar. Y yo creo que ya, sin más dilación, voy a dar paso a la directora en España de ProMéxico, Jimena Carazo. Espero no haberte pisado nada de tu presentación con estas pinceladas que he dado de tu país. Y sin más dilación, te cedo la palabra, Jimena. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la asociación. La verdad es que yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros.
sobre todo a Federico de Banobras, que como le digo, es como agua de mayo venir a los funcionarios mexicanos a estar más en contacto con las empresas españolas sobre la realidad que está pasando en nuestro país. Yo les voy a dar unas pinceladas muy rápido porque creo que realmente aquí a quien venimos a oír ahorita es a Federico. México es un país que, como todos ustedes saben, acaba de transitar por una serie de reformas muy, muy importantes. Son reformas que están creando una expectativa enorme para las empresas internacionales, así como para las empresas mexicanas. Las reformas que más están llamando la atención para las empresas internacionales es evidentemente la de energía, que se vienen grandes oportunidades a la inversión privada por primera vez. Es una transformación absoluta, pero también ha habido reformas en telecomunicaciones, la fiscal, la de educación, que también es muy importante, en donde, bueno, las oportunidades que ofrece hoy nuestro país pues son muy claras al resto del mundo. La verdad es que efectivamente yo creo que México hoy está de moda. Lo que queremos los mexicanos es que no sea una moda, que sea realmente se estabilice y que México sea un país, como yo digo muchas veces, ya no nos tocaba, ¿no? Somos un país en donde hemos pasado por crisis enormes. Yo creo que los mexicanos que venimos de los 70s para atrás, pues estábamos prácticamente acostumbrados a vivir con crisis. Y los últimos 20 años, un poco desde el tequilazo, el famoso tequilazo en el 94, México ha venido haciendo una tarea muy callada, muy silenciosa, pero muy puntual, ¿no? Las transformaciones que está teniendo el país son realmente muy importantes. Es un país en donde hay una seguridad económica, las reservas internacionales son históricas, son de 180,000 millones de dólares, lo cual para los mexicanos pues son cifras que no conocíamos. Es un país en donde el Banco de México, increíblemente, antes del 94, no tenía una independencia real a la política del que fijaba el gobierno. Hoy la tiene, es una realidad. Las instituciones mexicanas se han afianzado y yo creo que México hoy es un país que da enorme confianza, ¿no? No nada más por la situación que está viviendo el resto del mundo, donde evidentemente pues los capitales tienen que ir ubicando qué países les dan más seguridad, pero yo creo que México realmente es un país que genera confianza. Prueba de ello es que en España México es después de Estados Unidos, el segundo inversionista. Es un país que nos conoce muy bien España. Siempre hablamos mucho de las grandes empresas que están en nuestro país. La realidad es que en México hay registradas alrededor de 4,200 empresas españolas y créanme, no hay 4,500 o 200 empresas españolas grandes. Casi todo esto lo genera la pyme española y son inversiones que nosotros hemos venido viendo que se van repitiendo, que se van, bueno, con el tiempo las empresas no se salen, siguen invirtiendo porque México es un país que les da seguridad jurídica, seguridad de mercado. Y también somos un país en donde la edad media, somos un país de 110 millones de habitantes, en donde la edad media tiene 26 años. Entonces, eso la verdad es que habla de un mercado enorme en todos sentidos. Tenemos unas necesidades muy importantes en infraestructura, muy importantes, viene una transformación ya desde, digamos, años anteriores la ha habido. Realmente el sexenio pasado hubo un compromiso muy importante por desarrollar la infraestructura, pero sin lugar a dudas este gobierno que encabeza el presidente Peña es un gobierno muy comprometido para todo el tema de aeropuertos, puertos, carreteras, la transformación que va a tener Pemex, gaseoductos que va a hacer tanto Pemex como CFE. Entonces, yo creo que ahí España tiene una gran oportunidad. Yo creo que hay una gran oportunidad no solamente de ir y de invertir, sino de aliarse con empresas mexicanas en el sector de energías renovables. La verdad es que México es un país nuevo, estamos prácticamente en Pampers, hay unas oportunidades enormes en ese sector. Y lo que es más importante, en México hay dinero, hay crédito, ¿no? La banca de desarrollo del gobierno mexicano, sea Banobras, sea Nafinsa, sea Bancomext, están financiando proyectos muy importantes a la empresa española. Hay
en ocasiones que están financiando hasta el 70% del proyecto total. En algunos casos la garantía, ya nos los explicará Federico, es la propia obra, ¿no? Ni siquiera se tienen que poner garantías internacionales. Entonces, realmente yo los invito a oír detenidamente la presentación de Banobras. Nuestra oficina, como saben ustedes, está en Madrid, estamos en Carrera de San Jerónimo 46. Cualquier apoyo que podamos hacer desde ProMéxico, que es la institución del gobierno mexicano para acercar a las empresas españolas a que sus inversiones lleguen a México y lleguen a buen puerto, a buscarles socios, en fin, hacerles agendas que les permitan a ustedes conocer un poco más profundamente cómo está el país. Bueno, cuenten con nosotros y yo agradezco una vez más y cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Jimena. De las más de 100 empresas que hay en ASICMA, nosotros tenemos identificadas casi 35 empresas que ya han sido adjudicatarias de contratos en México, con lo cual México ni mucho menos es un destino desconocido para las empresas de ASICMA. Y estoy seguro que con vuestro apoyo y ante las previsiones de crecimiento de vuestro país van a ser muchas más las empresas que se van a animar a trabajar en este destino. Nuestro siguiente ponente, Federico de Jesús Gutiérrez Soria, es subdirector de Carreteras y Transporte Masivo de la Dirección de Banca de Inversión de Banobras. Banobras, como saben ustedes, es un banco con capital nacional que se dedica a apoyar el desarrollo de infraestructuras y de servicios públicos en México, financiando proyectos tanto para instituciones públicas como privadas. Una vez más, Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como eres el auténtico protagonista de esta jornada, te cedo la palabra ahora mismo. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ASICMA, gracias a GDP Abogados y Consultores por esta invitación, por tener esta oportunidad de tener esta plática con ustedes, donde les vamos a platicar sobre el rol que tiene Banobras y específicamente el Fondo Nacional de Infraestructura en el apoyo a proyectos de inversión en México y de manera particular a proyectos de infraestructura, así como las oportunidades de inversión que se dan en este sector para los inversores españoles. Si le damos avance a la presentación, bueno, mientras se conecta, comentaría que, bueno, pues el contenido un poco de la presentación que hemos platicado con GDP y ASICMA para efectos de poder platicar este día con ustedes, contempla uno, bueno, pues hablar en términos muy generales de lo que son los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo que la presente administración está impulsando junto con el Programa de Inversión en Infraestructura que dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de nuestro país. En segundo lugar, hablaremos de lo que es Banobras y el FONADIN, estos dos conceptos que muchas veces, bueno, pues ustedes quizá asocian de manera directa, pero vale la pena poder explicarles qué es Banobras, qué es FONADIN, cómo nos complementamos en el proceso de financiamiento de los proyectos de infraestructura, qué tipo de apoyos damos cada una de las instituciones a fin de inducir pues la participación de los inversionistas privados en este tipo de proyectos y de la propia banca comercial, cuáles son los esquemas de apoyo que maneja específicamente el FONADIN, que fue un fideicomiso creado en 2008 para impulsar la infraestructura, la participación que las empresas extranjeras, y verán ustedes en la lista que les vamos a proporcionar, como pues el caso de las empresas españolas es realmente muy notorio en términos de la participación que han tenido en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Algo comentaremos muy someramente para no invadir la presentación de Jorge respecto de cuáles son los aspectos más relevantes de la nueva ley, de APPs que comentaba Jimena, se dio a conocer en nuestro país y cómo enmarca esto dentro de lo que son los esquemas típicos de asociación público-privada en México. Y finalmente, bueno, pues darles una idea de los proyectos en los que estamos presentes en el Fondo Nacional de Infraestructura,
hablar un poco de nuestro pipeline de proyectos para los próximos años. Los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Inversiones en Infraestructura es lo que vamos a presentar a continuación. En la siguiente lámina, lo que estamos mostrando es que el Plan Nacional de Desarrollo, impulsado por la presente administración, constituye una estrategia general para que México alcance su máximo potencial, así está descrito en el Plan Nacional de Desarrollo como el objetivo general. Existen metas nacionales con estrategias transversales y acciones que están diseñadas para poder alcanzar este gran objetivo. Hay grandes objetivos dentro de las políticas públicas con esa finalidad, acompañados de los indicadores que nos permitan poder evaluar en qué medida nos vamos aproximando a ese gran objetivo. De tal manera que nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene este objetivo general, 5 metas nacionales que son tener un país en paz, un México incluyente, un México con educación y calidad, México próspero, que en el tema de infraestructura vamos a ver, bueno, pues aquí es donde nos enmarcamos en nuestra acción de financiar proyectos de infraestructura, y un México con responsabilidad global. Y esto viene acompañado con 3 estrategias de carácter transversal que tienen que ver con democratizar la productividad, tener un gobierno cercano a su población y moderno, y pues todo lo anterior con una perspectiva de género. En la siguiente lámina, hablando específicamente de los objetivos y metas y de manera más particular de lo que son las 5 metas nacionales, pues tenemos que en el caso de lograr un México en paz, básicamente la idea es avanzar en la democracia, gobernabilidad y seguridad del país. En el caso del México incluyente, lo que busca nuestro gobierno es hacer efectivos los derechos sociales de la población para disminuir la desigualdad que actualmente pues nos afecta, brindar a la población condiciones básicas de bienestar. En el caso de educación, y derivado es una de las reformas pues más importantes que se ha llevado a cabo recientemente, asegurar un desarrollo integral de nuestra población, niños y jóvenes, que tengan acceso a mejores niveles de educación y mayores inversiones en ciencia y tecnología. México próspero, bueno, pues es fundamentalmente el mantener la estabilidad macroeconómica del país, que afortunadamente durante los últimos años, pues esto ha sido una característica de México, e impulsar un desarrollo económico sostenido y sustentable. Por último, en el caso del objetivo relacionado con la responsabilidad global, pues nos vemos como un país defensor del derecho internacional, promotor del libre comercio y solidario con los pueblos del mundo. Esto es lo que dice nuestro Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a las metas y las estrategias transversales que tienen que ver con la democratización de la productividad. Básicamente lo que busca es generar oportunidades de desarrollo para todas las regiones, sectores económicos y grupos de población, integrar a los mexicanos a la economía formal con un uso más eficiente de los recursos productivos. En el caso de la estrategia transversal de gobierno cercano y moderno, la idea es desarrollar una administración pública eficiente y eficaz con el uso de nuevas tecnologías de información para lograr una relación y comunicación gobiernos-ciudadanos ágil, sencilla y oportuna. En el caso de la perspectiva de género, pues evidentemente la idea es incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de gobierno a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todas las dependencias y organismos públicos. Dicho lo anterior, en la siguiente lámina podemos ver que en el caso de la meta nacional de México próspero, es donde ubicamos el actuar, por un lado, bueno, pues del Fondo Nacional de Infraestructura, como una herramienta de apoyo al programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, que dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración 2013-2018, y donde esta meta nacional de México próspero busca, en el caso de nuestra economía, tener un crecimiento sostenido, una estabilidad económica, igualdad de oportunidades, una infraestructura adecuada, acceso a insumos estratégicos, fomentar la competencia,
mayores flujos de capital, mayor crecimiento y empresas con mayor potencial mayor conocimiento, y empresas con mayor potencial para aprovecharlo, una regulación que permita una sana competencia y el fomento económico a la innovación, así como el fomento al crecimiento de sectores estratégicos. Este es el marco de lo que sería pues el Plan Nacional de Desarrollo, y específicamente en el caso del tema de infraestructura, lo que tenemos es que el programa de inversiones en infraestructura de transportes y comunicaciones para 2013-2018 tiene varios ejes de acción. Está pues el eje carretero, el eje de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y otros proyectos de índole general. En el caso de los proyectos carreteros, la idea es contar con una red troncal, segura, completa y en buen estado, que conecte mejor a todas las regiones del país. En el caso de los ferrocarriles, pues una idea muy importante es retomar el transporte ferroviario de pasajeros. Como ustedes saben, hay hoy por hoy 3 proyectos relevantes en la administración pues del presidente Peña para ser impulsados, uno de los cuales, bueno, pues recientemente se ha publicado la licitación. Mejorar el transporte ferroviario de carga para tener una mayor velocidad y seguridad en el transporte de los bienes que utilizan este medio de transporte. La construcción de libramientos ferroviarios con la finalidad de elevar la eficiencia en los trenes de carga. Actualmente tenemos un problema en el país donde muchas de las líneas están atravesando ciudades con cierto tamaño que es necesario resolver. Hay algunos proyectos que se han venido pues impulsando. Uno de ellos es en la región norte, en Matamoros, donde se construyó un libramiento a efectos de evitar que el tren de carga estuviera o siguiera pasando por el centro de la ciudad. Y bueno, pues hay una serie de proyectos que están en proceso de identificación en ese sentido. En el caso de los puertos, este programa contempla contar con 4 puertos de clase internacional, fortalecer la capacidad del sistema portuario en general y fomentar el desarrollo de la marina mercante y de cabotaje. En aeropuertos es mejorar el servicio y costo frecuencia de vuelos del transporte aéreo, y un tema muy relevante es resolver la saturación que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí estamos en la fase de estudios financiados por el propio Fondo Nacional de Infraestructura para pues atender la necesidad de construir un nuevo aeropuerto. Por supuesto, fomentar las interconexiones regionales, y en el caso de telecomunicaciones, donde como también seguramente están enterados, bueno, pues hay una reforma muy relevante por parte de este gobierno, es alcanzar el acceso universal, ampliando la cobertura de las redes y fomentar la competencia en el sector. Y de manera general, bueno, pues también está el transporte multimodal de mercancías y personas, donde intervienen otro tipo de apoyos de carácter logístico, como el desarrollo de este tipo de plataformas, a través de la creación de puertos interiores, recintos fiscales, etcétera. Así como, por otro lado, modernizar las empresas paraestatales que actualmente tiene nuestro gobierno en ese sector, como es el caso de ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Cepomex, Capufe, CENEAM, Telecom, etcétera. Todo esto pues implica pues una serie de inversiones. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura carretera, ustedes pueden ver lo que está relacionado en el programa de inversión de infraestructuras. Tenemos 34 proyectos en el tema de autopistas, con un total de 1,792 kilómetros por construir. Carreteras, en total son 49. Aquí son distintas, son asociaciones público-privadas y obra pública, que pueden ser financiadas con el presupuesto de egresos de la Federación o mediante mecanismos de financiamiento privado, donde entra Banobras y el Fonadín, y que vamos a explicar con más detalle un poco más adelante. La construcción de libramientos, entronques y puentes, caminos rurales, etcétera, todo lo cual implica que en el programa carretero se tiene la idea o la meta de construir 5,410 kilómetros con una inversión estimada en 21,000 millones de euros aproximadamente. En el caso de ferrocarriles, bueno, pues está la parte de los trenes de pasajeros, está transporte masivo,
y en ese caso, bueno, pues se tiene una inversión de 5.382.6 millones de euros. En puertos, igual, bueno, pues hay la idea de llevar a cabo modernizaciones en 3 puertos, 5 ampliaciones, etcétera. El rubro de puertos engloba alrededor de 3.422.8 millones de euros, y en el caso de aeropuertos, 1.922.4 millones de euros, para hacer un total, un gran total de 43.000 millones de dólares, 31.000 millones de euros. En el caso de Banobras y Fonadín, comenzaré platicando propiamente de lo que es la historia de Banobras. Banobras es un banco de desarrollo que fue creado en 1933 para desarrollar la banca de fomento en las siguientes áreas: crédito inmobiliario, construcciones urbanas, instalaciones industriales, obras de servicio público. Y recientemente acabamos de celebrar nuestro 81 aniversario, donde la misión actual del banco consiste en impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos, propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios, lo cual implica pues que tenemos, por un lado, bueno, pues la misión y el objetivo de apoyar a los municipios a través del otorgamiento de crédito y asistencia técnica, profundizar el mercado de deuda subnacional a través del financiamiento a los estados y municipios mediante el otorgamiento de garantías, y la tercera vertiente tiene que ver con el financiamiento a proyectos. Banobras es un banco cuyos activos actuales ascienden a 26.000 millones de euros, con una cartera de 14.586 millones de euros, una cartera vencida muy pequeña de 0.05% y con un resultado positivo en el número que, bueno, pues pueden ver ustedes en la lámina. En lo que respecta, bueno, simplemente señalar que Banobras al final pusimos es fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura. El Fondo Nacional de Infraestructura es un fideicomiso, una figura muy utilizada en México para efectos de pues el desarrollo de este tipo de instrumentos. El Fondo Nacional de Infraestructura es un fideicomiso cuyo fiduciario es Banobras y que fue creado, como mencioné, en febrero mediante decreto presidencial de 2008, formalmente arrancó en abril de ese año, y cuyos objetivos son apoyar los proyectos de participación público-privada, atraer la inversión de capital privado en proyectos de infraestructura, asumir riesgos que el mercado no toma, esto es algo muy relevante, y detonar proyectos socialmente rentables, pero con baja rentabilidad financiera. A final de cuentas, lo que buscamos es hacer bancables los proyectos de infraestructura, y para ello, bueno, pues tenemos un mandato que básicamente tiene 2 vertientes. El Fonadín se constituyó mediante la fusión de 2 fideicomisos, un fideicomiso que anteriormente existía, conocido como el FINFRA, que básicamente daba apoyo para la realización, hacía aportaciones a fondo perdido con algún esquema por ahí de recuperación en el caso de ingresos excedentes o rentabilidad excedente, que tenía en términos, digamos, de recursos, 40.000 millones de pesos en el momento en el que se llevó a cabo la fusión, y por el otro lado, un fideicomiso que fue constituido en 1997 como resultado, después de la crisis del efecto tequila, o conocido como el efecto tequila. En el caso de las carreteras hubo un tema de crisis que fue solucionado a través de la creación del Fideicomiso para el Rescate Carretero, el FARAC, donde pues básicamente se congregaron 45 carreteras y 5 puentes. Este patrimonio de activos carreteros y puentes, más el patrimonio líquido del FINFRA, fue lo que dio origen al Fondo Nacional de Infraestructura, donde por un lado, bueno, pues la idea es que este fondo lleva a cabo la administración de esos activos carreteros, eventualmente, bueno, pues estar armando ciertos esquemas de licitación de algunos paquetes
para efectos de poder financiar la construcción de nueva infraestructura. Y por el otro lado, bueno, pues somos un instrumento para coadyuvar y acompañar a la banca comercial y a la banca de desarrollo para, pues en la estructuración del financiamiento a los proyectos. Los sectores donde participa el FONADIN son básicamente los que ustedes pueden ver en la lámina. Estamos hablando de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte urbano, medio ambiente, turismo y agua. Y por el otro lado, bueno, pues los criterios de elegibilidad, que es muy importante destacar, es que tenemos como parte del mandato del FONADIN, solamente podemos participar en aquellos proyectos que constituyan asociaciones público-privadas, principalmente concesiones o proyectos PPS, donde, bueno, pues la idea es que el Estado contrate la realización de alguna obra mediante el pago periódico, pues por la disponibilidad de la obra que se lleve a cabo. Deben de ser licitaciones públicas en atención a lo que establece nuestra propia Constitución, en el artículo 134, donde, bueno, pues tiene que ver principalmente con el tema de transparencia. Y el tercer criterio de elegibilidad, yo creo que muy importante, es que los proyectos deben contar con fuente de pago propia. Es decir, el FONADIN no fue hecho para financiar carreteras, por ejemplo, libres de cuota, o algún activo, algún de infraestructura, algún proyecto de infraestructura que no tenga una fuente de pago susceptible de ser concesionada al sector privado, y en esa medida eso es lo que permite la posibilidad de estructurar algún esquema de financiamiento. En el caso de esos otros proyectos que son muy importantes, pero normalmente, bueno, pues dado que no necesariamente constituyen asociaciones público-privadas susceptibles de alguna concesión, el Estado los lleva a cabo a través del presupuesto pues de egresos de la Federación. Por darles una idea, bueno, pues el FONADIN pues ha apoyado 92 proyectos durante su existencia, por alrededor de 123.240 millones de pesos, que si las cuentas no nos fallan, pues deben de ser 6.760 millones de euros. Y dado que hay un efecto multiplicador, la participación del FONADIN pues ha permitido impulsar una inversión por alrededor de 3 veces lo invertido, que equivale a 18.924 millones de euros. De esos proyectos, el 70%, en la siguiente lámina lo podemos ver, han sido correspondientes a carreteras, el 7% ha correspondido a transporte urbano, el 9% a proyectos de agua, plantas de tratamiento, acueductos, sistemas de mejora de la gestión, el 3% a turismo, y hemos tenido alguna otra participación también en fondos de inversión y desarrollos urbanos integrales. En el siguiente mapa ustedes pueden ver cuáles son las carreteras. Bueno, pueden ver, es un decir porque está muy chiquita la letra, pero si quieren más o menos les platico. En realidad ahí tenemos pues un total de 50 activos carreteros, puentes que tiene el FONADIN, integrados en, digamos, ubicados en prácticamente todo el territorio nacional. Somos uno de los más importantes operadores de carreteras a nivel mundial. Estamos hablando de que tenemos 41 carreteras en operación con una extensión de 3.600 kilómetros, en construcción 10 que son 381 kilómetros, y que en total nos dan 4.000 kilómetros de carreteras, que es la red que tiene actualmente el FONADIN. Por lo que respecta a los apoyos que el fideicomiso otorga para efectos de la estructuración de esquemas de financiamiento, pues mencionaba que básicamente los podemos ubicar en dos vertientes: los apoyos no recuperables,
que son apoyos que otorgamos a la entidad promotora del gobierno. O sea, son apoyos que solamente otorgamos a los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, pero que evidentemente este apoyo, bueno, pues es otorgado por el FONADIN a la entidad de gobierno para que se aporte como una de las fuentes de financiamiento de los proyectos, y tiene dos vertientes: las aportaciones y las subvenciones. En el caso de las aportaciones, la idea es que aquella parte que tiene que ver con la obra pública que los estados, municipios o el propio gobierno federal tienen que desarrollar y que no forma en estricto, pues de manera directa parte de la inversión del proyecto, por hablar, digamos, de algún ejemplo. En el caso de estos, lo que hemos dado en llamar los metrobuses o los BRTs, como se le conoce por sus siglas en inglés, los Bus Rapid Transit. En este caso, los estados, los municipios tienen que desarrollar una serie de infraestructura, empezando por el carril confinado y otras inversiones pues de vialidades para poder hacer posible el proyecto, que corresponden, en ese caso, estrictamente al municipio. Y el FONADIN en esos casos puede aportar hasta el 50% de esa parte de la inversión en obra pública como una aportación a fondo perdido. Una vez que esto está solucionado, bueno, pues viene otro tema, que es si el proyecto por sí solo es capaz de generar el flujo necesario para ser susceptible de concesionarse y financiarse por el sector privado. Y eso dependerá, pues, uno, de la proyección de los ingresos, dependiendo del tipo de proyecto de que se trate. Si el flujo no es suficiente para dar una rentabilidad de mercado al inversionista, la función del FONADIN a través de las subvenciones es poner la parte de la inversión que sea necesaria para alcanzar esa rentabilidad de mercado. En el caso de una carretera, bueno, pues el tráfico es algo que está dado por el estudio de tráfico, ese flujo es conocido, preexistente, y si la inversión es de 1,000 en la carretera y el flujo solamente permite recuperar 600, bueno, pues para dar una rentabilidad de mercado al capital, pues hace falta que los 400 millones de pesos que constituyen una especie de déficit en el proyecto sean aportados por alguna entidad que pueda ayudar a equilibrar el proyecto y, como mencioné, dar a los inversionistas un rendimiento de mercado. Esa es la función específicamente de las subvenciones: equilibrar los proyectos para atraer a la inversión privada, y lo vamos a ver un poco más claramente en alguna gráfica que viene más adelante. Y una vez que con ello la entidad promotora del gobierno puede lanzar una licitación hacia el sector privado, viene el otro tema que tiene que ver con pues el financiamiento del mercado. Y el FONADIN puede, en este caso, otorgar otro tipo de apoyos que denominamos apoyos recuperables, donde la gama, la pueden ver ustedes acá abajo, pues podemos hacer aportaciones de capital, aunque estas las hacemos de manera indirecta a través de los fondos de inversión. Tenemos inversiones en 8 fondos de inversión que están abocados a financiar proyectos de infraestructura. Lo podemos hacer a través de otorgar deuda subordinada, donde la intención es mejorar los índices de cobertura y con ello para la banca, y con ello atraer el financiamiento bancario, principalmente y primordialmente de la banca comercial, aunque no siempre es posible, y lo hacemos también a través de los bancos de desarrollo o en compañía de los bancos de desarrollo. Otorgar garantías, ahí normalmente lo que hacemos es documentar líneas de crédito contingente para proteger el proceso de maduración de los proyectos, perdón por el anglicismo, el famoso ramp-up, pues donde en los primeros años en una carretera, bueno, pues el tráfico no siempre madura a la velocidad que está prevista en los estudios, y los faltantes que llegara a haber pues pueden ser cubiertos mediante el otorgamiento de este tipo de líneas contingentes. Y finalmente tenemos abierta alguna opción de crédito a los estados, municipios para la realización de algunos estudios relacionados con los proyectos de infraestructura. En la siguiente gráfica les decía, si le damos avance, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que
si este fuera el universo de proyectos con el que nos encontráramos en el país y la tasa de retorno en función del nivel de riesgo la dibujáramos como una línea con pendiente positiva, pues evidentemente estos serían los proyectos que serían atractivos de alguna manera para el mercado. Y todos estos proyectos, al no estar, digamos, por arriba de ese rendimiento de mercado, que puede ser, no sé, o sea, 10, 12, 14%, dependiendo del sector, quedarían eventualmente fuera. Si le damos avance, pues podemos ver que a la hora de que el Fonadín mete una parte de recursos a fondo perdido mediante la subvención, esa subvención lo que hace es disminuir los montos de inversión para el concesionario privado y eso, con los mismos flujos, permite alcanzar tasas del 10, 12, 14% al inversionista, ¿no? Existe por ahí alguna condición en el sentido de que si acaso los flujos llegaran a ser un 20% arriba de lo que fue proyectado, hay un esquema de compartición de ingresos con el propio Fonadín para efectos de tener alguna vía de recuperación si es que el proyecto resultara ser finalmente muy bueno. Y finalmente, bueno, pues estos serían, dentro de los atractivos, estos serían los proyectos más atractivos y normalmente pues ubicaríamos a la banca, primordialmente a la banca comercial, financiando pues esos proyectos que tienen los mejores flujos, los mejores índices de cobertura. Si nosotros le damos avance, por favor, metemos el tema de las garantías, bueno, pues igualmente desplazamos a un cierto grupo de proyectos hacia ese nivel de atracción hacia la banca y, por favor, si le damos avance, finalmente, a través de la deuda subordinada capital de riesgo, podemos complementar los recursos con la idea de que estos proyectos que están arriba de la línea de rentabilidad puedan ser en su mayoría financiados por la banca comercial, la banca de desarrollo, con estos apoyos del Fonadín. Los productos del Fonadín o los apoyos del Fonadín básicamente lo que buscan es atender las distintas etapas de cada uno de los proyectos. En la fase de licitación, como mencioné, pues primordialmente damos las subvenciones para efectos de hacerla posible. Sin la subvención, muchos de estos proyectos, con lo que hemos mostrado, no serían apoyables por parte de la banca ni atractivos para el sector privado. En la fase de construcción, lo que damos son créditos subordinados, garantías para efectos o líneas contingentes para efectos de proteger a la banca, en este caso que busca financiar estos proyectos, de los riesgos propios de la construcción. Y en la curva de maduración, que es una de las etapas más críticas, igualmente, bueno, otorgamos líneas contingentes o garantías. Y estos son los elementos que en la siguiente lámina podemos identificar como los principales riesgos de construcción, donde están los retrasos, sobrecostos, cambio en los proyectos ejecutivos, demoras en la liberación del derecho de vía, que es todo un tema, la verdad, insuficiencia de recursos, riesgos técnicos, riesgos ambientales. En la curva de maduración, bueno, pues el tema primordial es el tema del tráfico, cómo se va a comportar, finalmente, cómo se va a componer el tráfico en el caso de una carretera, si son automóviles, camiones, no lo sabemos. Y en ese proceso de maduración, pues es donde también el Fonadín tiene una participación importante. Finalmente, en la parte de crecimiento y consolidación, pues podemos ver que los ingresos, los gastos de operación, los gastos de conservación, el riesgo asociado a largo plazo, bueno, pues son otro tipo de riesgos, aunque ya son riesgos evidentemente más tomables por el mercado, y es donde eventualmente, bueno, pues podemos inclusive pensar, como ha sucedido, en hacer colocaciones en el mercado de valores con alguna garantía del propio Fonadín a efectos de hacer el take-out de estos financiamientos. ¿Cuáles son las empresas extranjeras que han participado en México? Tenemos una tabla en la siguiente lámina donde ustedes pueden ver que en el caso de carreteras, bueno, pues tenemos ahí relacionado el proyecto, qué empresas han estado participando, sobre todo, bueno, pues estamos hablando de OHL, de Isolux, de ASBI, de Mota-Engil, una empresa portuguesa, Aldesa. En el caso de energía, pues está IHS Inc., Renovalia,
Ayesa en el caso de puertos, aeropuertos, IDOM. En agua, bueno, pues ahí tenemos a otra lista de empresas donde hay algunas japonesas, otra vez empresas españolas y alguna norteamericana. Y en el caso de transporte masivo, de manera muy importante, una empresa española que ha estado participando es Ayesa, al igual que el caso de IDOM. Las asociaciones público-privadas, que es otro de los temas que consideramos, bueno, sería interesante para esta mesa. Básicamente en este esquema que les estamos mostrando en la lámina, tratamos de describir cómo se estructura un esquema de asociación público-privada en México. Pues evidentemente esto nace de pues que las entidades de gobierno, que puede ser la SCT, Conagua, etcétera, gobiernos estatales inclusive, puedan llevar a cabo un proceso de licitación donde a través de una oferta ganadora se le otorga la concesión a una empresa de propósito específico que es creada por un concesionario, digamos, por un consorcio eventualmente o por un inversionista privado, donde por un lado, bueno, pues esta empresa aporta a un fideicomiso de administración, de garantía y pago alrededor de un 20-25% pues de capital, obtiene financiamiento de los bancos comerciales, en muchos casos de Banobras, acompañados del Fondo Nacional de Infraestructura, y con ello, bueno, pues lleva a cabo el proceso de construcción del proyecto a través de un contrato con alguna empresa constructora, donde pues este fideicomiso, en función de los avances de obra que se van teniendo, va llevando a cabo el proceso de pago. Esto es lo típico que podemos encontrar en México y que creo que no difiere quizá mucho de lo que podemos encontrar en otras partes del mundo. Este fideicomiso, pues además de recibir las aportaciones de capital y los derechos de los créditos, también a este fideicomiso se le ceden los derechos de cobro de la concesión que constituyen la garantía para las fuentes que han financiado el proyecto y que pues básicamente toman en garantía esos derechos fideicomisarios. Estos esquemas de APP, pues evidentemente ahora se pueden enmarcar en lo que es la nueva ley de APPs, donde decía muy rápidamente, quisiera señalar que esta nueva ley tiene las siguientes ventajas: integra en un solo ordenamiento todo lo relativo a las licitaciones APPs. Las principales innovaciones son que las concesiones, en lugar de 30, ahora pueden ser hasta de 40 años. Puede haber propuestas no solicitadas que le representan a las empresas promotoras de estas propuestas un hándicap de hasta el 10% para el promotor, reembolso de los costos en los que incurra, facilita la contratación de estudios para los proyectos. Hay casos de afirmativa ficta en el caso de permisos que son de alrededor de 60 días. Las impugnaciones, que pues era un tema que pues había venido pues afectando en algunos casos los procesos de licitación, solamente pueden ser llevadas a cabo por el agraviado, requieren un tipo de garantía, pago de daños y perjuicios, en fin, lo cual, bueno, pues tiene como objetivo inhibir este tipo de impugnaciones. La liberación del derecho de vía puede ser llevada a cabo no solamente por el gobierno, sino también por el concesionario. En caso necesario, bueno, pues también está prevista la expropiación, donde la idea es que el precio sea la única variable que quede a definir. Pueden ser avalúos bancarios, no necesariamente del INDAVI, como establece pues, otro tipo de ordenamientos legales en esta materia. Y el reconocimiento de la plusvalía y el pago de polígonos completos también es un tema que se abre para efectos de facilitar la liberación del derecho de vía. En el tema de las controversias se recurre al arbitraje. En el caso de imprevistos, bueno, pues se establece que puede haber esquemas de reequilibrio para la concesión. El reembolso de los gastos a los licitantes en caso de cancelación del concurso es otra de las medidas que contempla esta ley de APPs. Y finalmente, bueno, pues la asignación al segundo lugar si el contrato no se llegara a suscribir en tiempo. Y bueno, pues el último punto sería el financiamiento de los proyectos que hoy traemos en el Fonadín, donde, bueno, pues quisiéramos simplemente destacar
que traemos de alguna manera un antes y un después. Si le damos avance, anteriormente, y hablamos de antes de la crisis, pues del 2008-2009, la verdad es que los niveles de apalancamiento con los que se financiaban este tipo de proyectos eran del 75% y eventualmente hasta del 80% de deuda versus capital, y con la participación de manera importante de bancos nacionales y extranjeros. Sin embargo, después de la crisis, bueno, pues esto ha tendido a disminuirse el apalancamiento, la participación, por ejemplo, de los bancos comerciales ha disminuido en alguna medida. Creo que es algo que tenemos como reto por enfrente, pues el incentivar esa mayor participación de los bancos comerciales. Pero bueno, pues hoy lo que tenemos son niveles de apalancamiento que pueden oscilar entre el 50%, el 60%, en fin, donde, bueno, pues antes no había esquemas de deuda subordinada, los hemos metido precisamente para atraer la participación de los bancos, y primordialmente, bueno, pues en los últimos proyectos que ha habido en México, los principales financiadores creados o conformados con algunos consorcios, en consorcios con algunos bancos comerciales, pues ha sido Tiro por Viaje, Banobras, el Fonadín y algunos bancos comerciales, ¿no? Que son 3 propiamente hoy en México, pero que, bueno, pues la meta es lograr una mayor participación por parte de estas entidades. Estos son los proyectos que, si regresamos una lámina. Bueno, estos son los proyectos que desde su creación el Fonadín ha financiado en materia de carreteras. Estamos hablando de 35 proyectos y les hemos dado distintos tipos de apoyo, desde la mezcla de empresas o carreteras en operación con proyectos Greenfield, que es lo que denominamos como aprovechamiento de activos, el otorgamiento de concesiones, que es lo que ustedes pueden ver en rojo, proyectos de prestación de servicios, como son los proyectos que tenemos marcados por ahí en verde, OPNP, que son obras públicas no presupuestales, donde el Fonadín, ante la imposibilidad de otorgar una concesión, lo que hace es construir la obra para su posterior concesión al sector privado y no retrasar el proyecto, así como otros proyectos que han sido apoyados con obras adicionales. Y el pipeline que traemos en función de este marco de apoyar pues el programa de infraestructura, de inversión en infraestructura de la SCT, básicamente tiene 2 vertientes. Por un lado, lo que está en verde son los compromisos presidenciales que son susceptibles de una asociación público-privada y, en consecuencia, susceptibles de apoyo por parte del Fonadín. Estamos hablando propiamente de estas 17 carreteras, donde pues el monto de la inversión en euros son 2.400 millones de euros, y otros proyectos estratégicos que tiene la Secretaría, algunos de los cuales, bueno, pues ustedes han escuchado, porque son procesos de licitación en algunos casos en marcha, como pudiera ser pues el caso de Guanajuato San Miguel, Palmillas a Paseo, bueno, pues de hecho ya se asignó, y vienen algunos otros proyectos que en total nos dan un pipeline para las carreteras de 3.400 millones de euros. Estos son los proyectos que se han apoyado en materia de transporte en distintas partes de la República. Estamos hablando principalmente de BRTs, y estamos hablando también de algunas líneas de metros en ciudades como el caso de Monterrey, como el caso de Guadalajara, donde ustedes las pueden identificar. En este caso, pues hablamos de un pipeline de proyectos hacia futuro de un total de 5.490 millones de pesos, donde pues esta parte, si le damos avance, por favor, en este cuadro traemos el tema del Tren México-Toluca. Sin embargo, este proyecto pues está llevando a cabo con presupuesto de egresos de la Federación, al igual que lo será los trenes de México-Querétaro y el tren transpeninsular que está en la península de Yucatán. Estos son los proyectos que hemos apoyado con diferentes esquemas. En el tema de agua, donde tenemos, bueno, pues los proyectos autorizados y los proyectos que están
en estructuración y análisis. Estamos hablando primordialmente de plantas de tratamiento de agua, algunos acueductos, desaladoras y la mejora de algunos sistemas integrales de gestión. Lo que tenemos en el caso de agua, bueno, pues son los proyectos que ustedes ven ahí. Para este año son 2 y otros 12 que están previstos, otros 10 que están previstos para el periodo 2013-2018 por un total de 1.674 millones de euros. Y finalmente en el tema de residuos sólidos, ustedes pueden ver en azul los proyectos que han sido autorizados. Este es un tema complejo que yo creo que debe de ser impulsado más por el fondo y por los propios gobiernos estatales y municipales para efectos de mejorar el tema del tratamiento de la basura. Y la cartera que tenemos de proyectos, bueno, pues es la que ustedes pueden ver en la siguiente tabla, con una inversión total de 180 millones de euros. Con esto yo terminaría la presentación, agradeciendo nuevamente a GDP, agradeciendo a Sigma la invitación de poder estar con ustedes. Bueno, os vamos a hacer llegar a todos esta presentación, que me comenta don Federico que no tiene ningún problema para circularla entre todos los asistentes. Habíamos previsto un coloquio al final de esta jornada, pero como vamos muy bien de tiempo y hasta las 11 no nos tienen preparado el café, pues yo casi os invitaría que si tenéis cualquier pregunta o intervención que hacer, tanto para preguntarle a doña Jimena Caraza como a don Federico, pues que este es el momento. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues por aquí, por favor. Sí. Perdón. Necesitamos el micrófono para poder grabarlo. No hay... Yo no puedo seguir. Tiene un botón debajo de encender. Sí, si podéis ayudarme, por favor. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, soy Carlos Sánchez, del Grupo Lendo. Una pregunta para Federico. En la presentación que has hecho antes, has estado comentando las inversiones que había en todas las ramas de carreteras, de ferrocarril, etc. He visto que en tema de conservación de carreteras, una de las inversiones hablaba sobre 7.600 millones de dólares y se hablaba de un proyecto. Entiendo que no sería un proyecto, porque se dice que se actuaba sobre 40.000 kilómetros. Me gustaría si me podías comentar cómo se articulan estas inversiones, si son todas propias de las, vamos a decir, de las concesiones, o si en esa parte de conservación estaba recogido también la parte de carreteras estatal que no son propias de concesiones, y cómo se articula su licitación. No, en realidad la parte de lo que sería la conservación, ahí estamos hablando propiamente, los datos se refieren específicamente a la inversión que está realizando el Fonadín en su red propia. No hemos registrado el dato de cuánto sería lo que pues estaría invirtiendo a su vez el gobierno federal en la, digamos, conservación de toda la red carretera del país, ¿no? Pero sí están registrados, bueno, pues proyectos de modernización carretera en algunos casos en el programa de inversión en infraestructuras. Gracias. ¿Alguna intervención más por allí? Por favor. Rodrigo Gutiérrez, del Grupo CITSA. Para Federico también, habéis hablado de agua, de saneamiento, desaladoras, acueductos y demás, pero el Conagua también trae en su programa, pues tiene la intención, vamos, de gestionar los recursos hidráulicos, sobre todo en cuanto a prevención de inundaciones y otros desastres. Quería saber si también hay fondos destinados para
para esto o de momento solamente hay fondos para los apartados que usted ha dicho? Bueno, en el tema de fondos para prevenir desastres, fundamentalmente, bueno, yo creo que es un tema que el propio, como mencioné, todos aquellos proyectos de infraestructura que no tienen una fuente de pago, que no son susceptibles de algún esquema de concesión, no son susceptibles de ser financiados por el FONADIN, y lo que hacen las entidades de gobierno son incluirlos dentro del presupuesto de egresos de la Federación para efectos de llevarlos a cabo. O en el caso de las entidades estatales y municipales, los llevan a cabo a través de las partidas que les asigna la Federación para realizar este tipo de inversiones. Para que el FONADIN participe, necesariamente tendrían que ser susceptibles de alguna concesión, de tal manera que este tipo de inversiones se atiende con el presupuesto de los estados y municipios. ¿Más preguntas? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar al café. Como tanto Jimena como Federico nos van a acompañar en el café, podéis debatir con ellos personalmente. Y yo os animo a que os quedéis hasta la última ponencia, porque en el tema de los aspectos jurídicos relacionados con la contratación en México y muy especialmente el desglose de la nueva ley de alianzas público-privadas, creo que hay muchos temas interesantes, sobre todo para las ingenierías, que convendría que Jorge nos desglosara después. Así que vamos a pasar al café. Muchas gracias.